Dios les bendiga, hermanos. El martes es tiempo para nuestro estudio de esta noche. Claramente que yo he grabado este estudio un poquito antes del tiempo requerido, por la sencilla razón que esta noche no voy a estar presente a tiempo para hacer el estudio. Así que para no hacerlos esperar lo que he hecho, entonces que lo he grabado ahora, pero siempre necesitando claramente que usted nos deje sus likes o me gusta, que usted deje comentarios, y así es como que estuviéramos en la clase con ustedes. Ayúdenos en esto, ayúdenos a compartir este estudio con otros en Facebook, en YouTube, para que otros puedan entonces escucharlo. Y claramente que en nuestra lectura de diaria que llevamos, claramente que ustedes saben ya que el jueves fue nuestro último capítulo de Josué que estudiamos, que leímos, y entonces el viernes comenzamos a estudiar o a leer el libro de Joel. El libro de Joel yo lo cité el martes pasado en el estudio de Apocalipsis, y en cuanto al juicio de las naciones, estábamos ahí leyendo en Mateo 25, y entonces el texto paralelo es Joel 3. Les hablé un poquitico de Joel, y es uno de los libros de los profetas menores. Una cantidad de 12 libros que son más cortos, claramente, y entre ellos está este de Joel. Y no sabemos en realidad cuándo lo escribió Joel. El martes les hablé de dos fechas, una en el siglo 8 o 9 y la otra en el siglo 7, o sea, como el año 600. Entonces Joel hubiera sido contemporáneo de Jeremías. Hay otros que piensan que lo escribió en el año 400, después del exilio. En realidad eso no importa, no sabemos cuándo Joel escribió esto, porque para saber esto necesitamos que Joel hubiera citado algún nombre de algún rey o profeta o algo, por no saber. Un ejemplo: Isaías comienza el capítulo 6 hablando de que en el año en que el rey Usías murió. Entonces ya tenemos una buena idea de cuándo Dios le reveló ese capítulo a Isaías, y claramente que Isaías menciona a otros reyes. Daniel 1 comienza en el tercer año del reinado de Nabucodonosor. Ahí realmente que ya sabemos, ya podemos ubicar a Daniel, entonces a Jeremías, a Ezequiel, etcétera. Entonces, pero en el caso de Joel no es así. Joel no menciona nada de esto. Joel en realidad dice que era hijo de Petuel, y entonces menciona a los ancianos, no menciona a reyes. Y les habla a los ancianos de Israel, y claramente que al sacerdocio. Perdón, hermano. Pero no menciona reyes o algo así para poder ubicarlo. Pero eso en realidad no importa, porque Joel tiene un mensaje que era para aquel tiempo. Y era para el tiempo del Pentecostés, ya que Pedro cita a Joel, y era claramente que para nosotros es un libro lleno de grandes enseñanzas. Hay tres cosas en Joel que yo quiero que usted ponga atención claramente. Entre ellas está, número uno, que Joel habla de una plaga de langostas, esos insectos que se comen todo lo verde, que llegó. Esas plagas eran temidas, arrasaban con todo lo verde, con todo el fruto de los árboles, la cosecha, dejaban a los animales y al pueblo hambrientos. Entonces Joel habla de algo así. Y también Joel entonces habla sobre lo que se cumple en Pentecostés y para toda la era cristiana hasta llegar al milenio. Y luego habla del día del Señor, del día de Jehová. Lo habla varias veces, y habla del juicio de las naciones. Tenemos aquí por lo menos 3, 4 enseñanzas claves de Joel.
para nosotros. Y entonces es un libro, gracias a Dios por este libro que complementa a los demás, y es un libro que no es muy usado en sermones. Pocas veces, a veces uno predica de Joel, pero es un libro tan necesario para leer o para estudiar. Y entonces Joel, claramente, que su nombre nos recuerda a Elías. El nombre de Elías y Joel quiere decir Jehová es Dios, o Yahvé o Yahweh es Dios. Es el nombre de Jehová. Los expertos dicen ahora que el nombre en inglés más bien se pronuncia como Yahweh y en español como Yahvé. Quiere decir que la Biblia católica estuvo más acertada en cuanto al nombre de Dios que Jehová. Entonces Jehová está más lejano a esa pronunciación. Entonces es ese día, claramente, el día de Jehová, el día de Yahvé, el día del Señor. Es un día que se menciona tantas veces en el Antiguo Testamento. Y es el día que nos recuerda y que es hablado como el día tantas veces en las epístolas. Es un día mencionado en la Biblia montonales de veces. En realidad no tengo ahora aquí una cifra. Algo que me gustaría encontrar, una cifra de las veces que es mencionado el día del Señor, de Jehová, de Yahvé, o el día nada más. Antes que venga el día, hablando de la segunda venida de Cristo, ese día cuando Cristo venga, mostrándonos la realidad de esa esperanza del día, pero hablando de que es el día que consuma todo, todas las promesas de nuestra salvación, de todo se cumple en ese día, claramente. Entonces, completamente. Entonces, este libro menciona ese día varias veces. Joel claramente que nos habla comenzando con una plaga de langostas que viene a Israel. Plagas de langostas, al igual que sequías, siempre nos recuerdan el juicio de Dios. Entonces podemos recordar de que en California, en el sur de California, con este clima que es tan agradable en realidad, ¿no? Lo que viene siendo la sequía es muy común. Aquí tenemos nosotros 51 años en California y hemos visto el problema de la sequía tantas veces, y luego hemos visto cuando viene y llueve con abundancia, luego cuando se habla del niño, luego cuando se habla de la niña, que es sequía. Entonces, pero sequía sí siempre podemos verla como juicio, no es nada bueno, trae hambre en realidad. Gracias a Dios que aquí ahora con los adelantos y esas cosas se compra de otros lugares, se riega, se encuentra cómo regar para que aún en medio de la sequía haya agua. California es culpable, el mal gobierno de California es culpable de quitarle el agua a los granjeros, que el centro de California es conocido como el centro, el lugar más fértil de este país, y alimenta salen frutas y verduras para este país y para otros países también. California en realidad nos recuerda, o el centro de California nos recuerda Ucrania, que Ucrania ha sido un lugar fértil que ha alimentado a Rusia. Ha sido el trigo de Rusia que viene de ahí. Tanto problemas entre Ucrania y Rusia, claramente, que ha abusado, que ha matado, es culpable. En el año 33, hace un siglo atrás, casi un siglo atrás, que Rusia en una hambruna creada por el Partido Comunista, mataron de hambre millones de ucranianos. Entonces, vemos claramente el problema, el celo que ha habido por esa tierra, que Rusia es un país tan inmenso, sin embargo Ucrania, que es un país más bien que nos recuerda a Texas en tamaño, como es el lugar donde sale tanto alimento. Sí, es el centro de California. Y eso nos recuerda a la tierra de Israel, el juicio, la falta de lluvia, las langostas,
todas esas cosas. En los tiempos que vivimos, todavía Dios juzga al mundo de diferentes maneras. Y hay que entender claramente de que necesitamos buscar a Dios cuando vemos todo esto. Cuando vemos la guerra, rumores de guerra, siempre recordamos en las señales, no las señales, sino las señales de los últimos tiempos. Pero hay que recordar que es juicio también. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos orar, necesitamos arrepentimiento, necesitamos compartir el Evangelio. Entonces, este capítulo 1 de Joel nos trae a la memoria todo esto. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted, claramente que en este caso no tenemos las letras para ponerlas aquí abajo. Usted puede entonces usar su propia Biblia. Dice así en el verso 1 del capítulo 1 de Joel: la palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Ustedes los ancianos oigan esto, y ustedes los habitantes de toda la tierra escuchen. ¿Acaso sucedió algo así en sus días o en los días de sus padres? Esto lo contarán ustedes a sus hijos, y sus hijos a sus propios hijos, y ellos a la generación siguiente. Lo que la oruga dejó se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó se lo comió la langosta. Esto ha hecho claramente que estos nombres, para mí, estos nombres vienen siendo tamaños de langostas aparentemente. Entonces, la nueva versión internacional lo deja más claro en el sentido de que algunos han creído que aquí hay varias etapas de la plaga. Viene primero una, se come todo, luego viene otra plaga de langostas de otro tamaño, y luego acaban con lo que quedó, y luego viene otra. Pero hay otros que creen que todo esto es nada más que hablar de diferentes tamaños de langostas que llegaron a ese lugar, o llegan y entonces destruyen comiéndose todo. Y así en la nueva versión internacional dice en ese versículo 4 del capítulo 1: lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se lo comieron la oruga. Dice aquí, hay una nota, que las Biblias tienen sus notas en el margen. La nota en el margen de aquí de la nueva versión internacional dice: el texto hebreo en este versículo usa 4 términos que se refieren a langostas y que son de difícil traducción, también en 2.25. Y en la Biblia encontramos ese problema tantas veces. El hebreo es un idioma sumamente antiguo, y a veces no encuentran lo que en realidad varias definiciones quiere decir. Pero parece ser que está hablando de diferentes tipos de langostas, o de insectos que se comen todo. Y entonces las langostas también se las comía la gente, las freían, y entonces en algunos países también lo hacen así, comen grillos también. Las langostas, chapulines le llaman a algunos lugares, saltamontes y otros nombres. Estos vienen y arrasan con todo lo que es verde. Cuando son pocos, no es así claramente, pero en una plaga vienen millones y millones y millones de langostas. Podríamos decir hasta billones, miles de millones de langostas. Es innumerable. Y entonces hay un comentario que tengo de Joel, y los comentarios bíblicos tienen valor. Mientras más nuevos son, tienen más valor. Mientras menos nuevos, mientras más viejos son, tienen menos valor. Tienen su valor, pero menos valor, porque ahí entran los descubrimientos modernos de la arqueología y lo demás. Entonces se le da valor a los comentarios más nuevos, más valor. Hay uno ya escrito algunas décadas atrás, y el autor representa una imagen de Joel. En su casa en aquellos tiempos no habían la tela de metal en las ventanas, como el screen en las ventanas, en las puertas.
Las ventanas todas estaban adentro, se llenaban las casas de langostas, entraban adentro. Joel buscando esconderse o acabar con las langostas en su casa, ahí estaban ellos. Es una imagen que uno puede hacerse. Que no había escapatoria, el juicio había llegado, no había escapatoria. Las langostas llegaron, se comieron todo, dejaron a los animales con hambre, a la gente con hambre. Es algo horrible. Entonces, si la gente tenía algo guardado en sus graneros, escondido, ellas se colaban por todos los lados. Se colaban, no había forma de esconder las cosas, se colaban por todos los lados y se comían todos los verdes, toda la comida. Y luego se iban. Entonces, es un juicio terrible. Un juicio en el cual Dios lo usa y llama al pueblo a arrepentirse. Dice en el verso 5, despierten borrachos y lloren, y todos ustedes los que beben vino, giman por causa del mosto, porque se les va a quitar de la boca. O sea, ya no hay uvas, no hay para hacer vino. Dice, un pueblo fuerte y muy numeroso viene contra mi tierra, sus dientes y sus muelas parecen de león. Ha asolado mi viña y descortezado mi higuera. La ha dejado completamente pelada y por el suelo. Sus ramas se han quedado desnudas. Llora tú como la joven que guarda luto por el esposo de su juventud. En la casa del Señor ya no hay ofrendas ni libaciones. Los sacerdotes que sirven al Señor están de luto. Los campos están asolados y de luto porque el trigo ha sido destruido, mosto no hay y el aceite se ha perdido. Ustedes labradores, viñadores, preocúpense por el trigo y la cebada, porque se han perdido las cosechas. Las vides están secas, perecieron las higueras y los granados. Las palmeras y los manzanos secos están todos los árboles del campo, por eso no hay para nadie motivo de alegría. Ustedes los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren. Vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra e imploren su ayuda. Ay del día del Señor, cercano está y viene como un día de destrucción de parte del Todopoderoso. Aquí una vez más el juicio de las langostas se compara al día del Señor. Un día terrible, un día de guerra, un día de destrucción, de dolor, pero un día de alegría también. Es de alegría para aquellos, para el remanente. Es día de alegría para nosotros los que quedaremos reinando con Cristo aquí. Entonces es algo que debemos tener en mente siempre, el día del Señor. Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y 7 años después viene el día del Señor, el día de Jehová. Entonces, ante nuestros propios ojos nos ha sido arrebatado el alimento, la alegría y el placer de estar en la casa de nuestro Dios. El trigo se ha secado o bien se pudre bajo los terrones. Los graneros han sido derribados y los alfolíes han sido destruidos. Gimen las bestias, los hatos de bueyes y los rebaños de ovejas, porque ya no hay pastos. Clamo a ti, Señor, porque el fuego ha consumido los pastos del desierto. Las llamas redujeron a cenizas a todos los árboles del campo. También las bestias del campo ya braman pidiendo tu ayuda, porque se han secado los arroyos y el fuego ha consumido las praderas del desierto. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Será un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y sombras. Se aproxima un ejército grande y poderoso como nunca antes lo hubo ni lo habrá después durante muchas generaciones. Viene como el alba cuando se extiende sobre los montes. Lo precede un fuego consumidor y llamas destructoras. Cierran su marcha antes de que pasen. La tierra es como el huerto del Edén, pero después de que han pasado queda la tierra como el desierto deshabitado. Nadie puede librarse de ellos. Su aspecto y su carrera es semejante al de los caballos y al de los soldados de caballería. Cuando saltan sobre las cumbres de los montes, su estruendo es como el de los carros de guerra, como el crujir de las llamas de fuego, cuando consumen la hojarasca, y como el de un ejército poderoso y dispuesto para la batalla. Una vez tenemos aquí la imagen del día de Jehová, del día del Señor, la imagen de la plaga de langostas.
destructora como en el día del Señor o el día de Jehová. Dice, ante nuestros propios ojos se nos han sido arrebatados, perdón, cuando saltan sobre las cumbres, verso 5, capítulo 2, de los montes, su estruendo es como el de los carros de guerra, como el crujir de las llamas de fuego cuando consumen la hojarasca, como el de un ejército poderoso y dispuesto para la batalla. Ante ellos los pueblos se llenan de miedo y todos los rostros palidecen. Corran como soldados, trepan por los muros, corren como soldados, trepan por los muros como guerreros. Cada uno de ellos mantiene la marcha sin cambiar el rumbo. Ninguno estorba a su compañero. Cada uno mantiene el paso, no hay espada que los detenga. Como ladrones caen sobre la ciudad, corren por la muralla, trepan por las casas, entran por las ventanas. Ante ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y se apaga el resplandor de las estrellas. El Señor mismo da las órdenes al frente de su ejército. Muy grandes son sus batallones y fuertes son los que cumplen la orden. Grande y terrible es el día del Señor. ¿Quién podrá resistir? Por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. El llamado es al arrepentimiento. Todo esto del ayuno, lágrimas, lamento, es arrepentimiento. Es dolor de corazón por el pecado, por haberle fallado a Dios. Entonces, verso 13, desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Aquí tenemos la imagen, antropomorfismo, como es conocido en la teología, esta imagen de que hace a Dios como una persona humana, en el sentido de que siente dolor, pasiones. Noten que dice y le pesa castigar. O más abajo dice, tal vez el Señor su Dios, verso 14, cambie de parecer y deje bendición detrás de sí, es decir, trigo y vino para que le presenten ofrendas y libaciones. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer. Es una imagen como si Dios fuera un hombre común, hablándonos para entender, pero Dios no cambia, porque Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios no cambia, pero nos llama a nosotros al arrepentimiento, y su misericordia entonces es aplicada a nosotros. Reúnan al pueblo y santifiquen la reunión, junten a los ancianos y a los niños de pecho, que salgan de las cámaras nupciales el novio y la novia. Y ustedes, los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo, no los entregues al oprobio, ni dejes que las naciones los dominen. No permita que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volveré a entregarlos al oprobio. Perdón, aquí. Al oprobio entre las naciones. Haré que esa gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia la echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. Y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo, no temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, la higuera y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo los resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Noten qué tremendo ejército, que no vienen con espada, ni con pistolas, ni con tanques de guerra, pero vienen a destruir todo lo verde, todos los alimentos. Si los animales no tienen alimento, entonces las vacas, los
puercos. Todos los demás se mueren entonces por hambre. Ahora, en el verso 28 en adelante, noten bien esto. Verso 26 en adelante, perdón. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy el Señor su Dios, y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, noten el después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el gran día y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Aquí tenemos algo maravilloso. Aquí entramos ahora en Pentecostés. El verso 28 es citado por Pedro, ese día de Pentecostés, ahí en Hechos 2. Pedro les está predicando a la gente que se había reunido y los oyó hablar en otras lenguas. Y les dice, esos están borrachos. Y Pedro empieza a predicarles. Y les dice, después de esto, que la promesa era para ellos también. Por eso los llama a arrepentirse. Y les dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueño y los jóvenes recibirán ambiciones. Eso es desde el tiempo de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Quiere decir que en toda la era de la iglesia el Señor ha derramado su espíritu, o derrama su espíritu, y claramente que los jóvenes, dice, tienen visiones, sueños. Aquí claramente que la iglesia recibe la llenura del Espíritu Santo, porque acuérdense que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero ha dejado al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Él es quien dirige a la iglesia. Y Él es quien llena a la iglesia de sí mismo, su espíritu. Aquí tenemos a la divina, la Santa Trinidad obrando. Y el Espíritu Santo obra en la iglesia, en los individuos. Por eso nosotros somos templos del Espíritu Santo como individuos cristianos. Y somos templos del Espíritu Santo como comunidad cristiana, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, el énfasis aquí a los hijos y a las hijas. Realmente que uno tiene hijos e hijas adultos, pero el énfasis aquí es hijos e hijas. Y luego los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Está hablando de etapas. Etapas de jovencitos, etapas de adultos y luego de ancianos. Y hay que poner atención en esto de la etapa de los jóvenes, porque usa Dios a los jóvenes. Y cuando hablo de esto de jóvenes, estoy hablando de adolescentes y de jóvenes adultos. Usa Dios a los jóvenes para llenarlos de su Espíritu Santo y para que profeticen y tengan visiones. Claro que sí. Yo lo he experimentado, lo he visto. No solamente en nuestras vidas, sino que lo he visto en jovencitos. Yo vi adolescentes profetizando y diciendo cosas que se estaban cumpliendo en ese momento. Yo lo he visto. Y yo sé que Dios usa a los jóvenes. Y Dios los usa para que profeticen. No es para algunos nada más. No es para algunos adultos nada más. Algunos creen que ellos tienen eso les pertenece a ellos nada más, que son profetas y apóstoles. Esos son dos oficios de fundación. De que comenzaron fueron los que pusieron el fundamento en la iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Pero la iglesia, Dios puede usar a cualquiera para profetizar.
para tener un sueño, una revelación de Dios, una visión. No es para algunos nada más, es para todos. Y aquí, hablando de los hijas y de los hijos, está hablando de jovencitos, de jóvenes, que Dios los usa a ellos y los quiere usar. Y luego habla, las hijas y los hijos, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Dios usando diferentes etapas de la vida a la gente, a su pueblo, para hablarles. Entonces, no debemos de despreciar a los jóvenes. Al contrario, en la iglesia, una iglesia que no tiene jóvenes es una iglesia que se va a secar poco a poco, porque la gente se va muriendo. Si no va llegando gente nueva y gente joven. Los jóvenes, generalmente la juventud, luego traen hijos porque se casan y tienen hijos. Los adultos traen experiencia y más sabiduría, pero los jóvenes traen la fuerza. Y necesitamos jóvenes. Necesitamos jóvenes que vengan y aprendan en la iglesia para ellos poder enfrentarse, porque ellos se enfrentan directamente a la cultura secular del mundo, que los afecta a ellos primeramente más que a todos los demás. Ellos necesitan conocer la Biblia. Ellos necesitan que Dios los use, tener las experiencias con Dios. Y claramente que ellos necesitan también poder dar razón a otros jóvenes que les preguntan a ellos. ¿Qué mejor que un joven pueda explicarle a otro joven que ya conoce y puede darle respuesta? So, necesitamos que Dios use a los jóvenes. Necesitamos traer a nuestros jóvenes, a nuestros niños a la casa del Señor. En esto claramente que quiero posar aquí un poquitico sobre el ministerio de jóvenes y de niños en la iglesia. Tenemos la escuela dominical, que ha sido algo que la iglesia comenzó a usarla en el siglo XIX. Vamos a recordar que la iglesia por algunos siglos perdió el culto regular y iban a la misa, iban a escucharlo en otro idioma que no conocían. La mayoría de la gente no solamente no conocía el latín, sino que la mayoría de la gente era analfabeto de todas maneras. No podían leer ni escribir. Y entonces los hijos sí tenían ciertas clases para la comunión, ¿cómo se llama? Primera comunión, segunda comunión y otras cosas. Pero esa es la reforma en el siglo XVI, cuando los reformadores traen el culto entendible al pueblo. O sea, venían al culto y venían a escuchar la predicación. Acuérdense que el culto, siempre la predicación ha sido el centro del culto. Lo era en la iglesia primitiva y luego lo volvió a hacer en la reforma. En el idioma entendible, la predicación, los grandes avivamientos en la historia de la iglesia han ocurrido cuando la predicación ha sido usada. No va a haber un avivamiento si no hay predicación, porque la predicación es la que Dios le habla al pueblo. Dios usa a una persona para predicar, usa al predicador, al pastor, para predicar en el lenguaje conocido por la gente. Entonces en la reforma, los reformadores, Lutero, Calvino y los demás, le trajeron el culto regular a la iglesia, primeramente con la predicación. Lutero, le acreditamos a Lutero esto, y es de que tanta gente en Alemania eran analfabetos que no sabían leer y escribir, que Lutero lo que hacía era que Dios le había dado el don a él de componer himnos también. Y él compuso algunos himnos doctrinales, para que el pueblo pudiera cantar doctrina. Al cantar doctrina, el pueblo se iba a acordar. Los himnos tienen ese propósito. Por eso los himnos son tan queridos por el pastor Brito, mi papá, y por mí, un servidor.
Ah, yo creo que los himnos traen una doctrina tan hermosa que no debemos desechar los himnos. Más bien debemos recordar los himnos y cantarlos. Los himnos son doctrina cantada. Y entonces un ejemplo, la hermana Inés González, para los que la conocieron, la anciana que hace poco pasó a estar con el Señor, de 102 años de edad. La hermana Inés González, cuando yo que ayudé a mi padre, el pastor, con los vanes de la iglesia a recoger gente, yo tantas veces llevaba a Inés en el van. Después de repartir a la gente me quedaba con ella porque la traía a mi casa. Ella se quedaba en mi casa a dormirlo el viernes, sábado y domingo. Entonces a veces venía su hijo a recogerla tarde, ya en la noche del domingo, o el lunes venían a recogerla a ella. Y entonces en el van, fuera yo con Inés o con Yolanda Pérez, otra querida hermana que está con el Señor ya, hermanas que yo extraño grandemente. Y cuando iba yo solo en el van con ella nos poníamos a cantar. Y un himno favorito de Inés era Mi culpa él llevó. Ella se ponía a cantarlo y entre los dos lo cantábamos. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó. Y el himno entero está hablando de la obra redentora de Jesucristo en mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Son doctrina cantada. Eso es lo que Lutero le trajo al pueblo de Alemania. Son el culto luterano, como llamaríamos, el culto evangélico. Había himnos y luego estaba la predicación. La predicación siempre era lo más importante y lo debe ser en toda iglesia. Tristemente, en estos años recientes, en estas últimas décadas, se le ha dado demasiada importancia a la alabanza, que en muchas iglesias la gente canta 1 hora, 2 horas y luego llega el predicador. Y yo les voy a decir algo, les voy a ser sincero, el pastor Brito, mi padre, ya ha hablado sobre esto de predicar en otras iglesias y llegar a algunas iglesias en el pasado, donde tuvieron especiales y tantas cosas y luego última vez les entregaron para predicar. Yo experimenté eso. Una vez llegué a una iglesia a predicar. Comenzó a las 7 el culto, 7:30 creo que era. Y a las 9 de la noche me entregaron para predicar. Desde las 7:30 hubieron alabanzas, hubieron cantos especiales, testimonios. Y el pastor me dijo, eran las 9 y pues a las 9 de la noche, en una noche de la semana de trabajo, una noche de ir a la escuela el otro día, ¿qué le pasa a la gente cuando hace todo eso? Se sienta y ya están cansados. Llega el predicador y ya están ya con los ojos ya cansados. Lo miran a uno y uno puede verlo. Entonces el pastor me dijo, no te preocupes y predica. Y yo prediqué un mensaje corto. Y el pastor luego se sube y me dice, te dije que predicara. Y el pastor se pone a dar más anuncios. Nos vamos de ahí después de las 10 de la noche. El culto comenzó a las 7:30 y todo fue culto. Hay que entender que la gente que escucha la palabra a las 9 de la noche o a las 9 y tanto, ya están cansados. El domingo les estuve hablando sobre eso mismo de las mentes despiertas cuando uno llega a la casa del Señor. Atentos. Biblias en mano, aunque sea el celular de uno para leerlo en el celular. Mentes despiertas, que ya la iglesia abre sus puertas. ¿Cómo vamos a estar cantando y cantando y cantando y cuando llega la predicación las mentes están cargadas y cansadas? Otros lo que hacían, o tal vez lo hacen todavía, es de venir a la alabanza y enseguida que empieza la predicación se van al baño o hacen sus cosas alrededor, a dar sus vueltas en la iglesia y luego se vienen a sentar. No harían eso si fueran al cine a ver una película o si estuvieran viendo una película en casa. Porque cuando uno ve una película, nadie quiere perderse la primera parte. ¿Por qué pasa? Porque quien se pierde los primeros minutos pierde el sabor del comienzo. Y luego, ¿de qué está hablando? Entonces, la predicación, nosotros debemos
de darle ese tiempo y ¿cómo diríamos? Esa importancia a la predicación de la palabra. Entonces, el culto de la Reforma para acá ha sido siempre el énfasis en la predicación y de cantar himnos o coros claramente que sean doctrina, que glorifiquen a Dios y glorifiquen a la obra redentora de Jesucristo. Entonces, en la escuela dominical tuvo su comienzo en el siglo XIX. Y la escuela dominical lo que hacía era, no solamente eran clases para niños durante en el culto regular del domingo, sino que las escuelas dominicales se hacían como evangelístico. Un ejemplo, D.L. Moody, muy citado por mi padre tantas veces, cuando predica. D.L. Moody, un hombre con muy poca educación, Dios comenzó a usarlo en escuelas dominicales como maestro de niños, y ellos lo que hacían era que se iban a otro lugar, fuera afuera que lo que era en este país, en Inglaterra, Canadá, y en Cuba lo era antes de Fidel Castro. En muchos otros países nuestros no era así, no había esa libertad, pero era fácil hacer un culto al aire libre, un culto con un grupo de niños, o irse a algún lugar y tener a una casa o otro lugar y tener un salón, un lugar de escuela dominical. O sea que habían escuelas dominicales fuera de la iglesia y llegaban niños del barrio. Era algo evangelístico para evangelizar a los niños. Mi papá habla tanto de cuando él era niño, él fue expuesto al evangelio por su mamá, que la evangelizó a aquellos hermanos de Pinos Nuevos, era el nombre de esa denominación, esa iglesia. Ellos no eran pentecostales, pero tenían una pasión por las almas. Ellos llegaban y daban escuelas dominical y daban cultos en casa, iban a visitar a la gente. Y entonces mi papá, cuando él comenzó en el ministerio, él cuenta de que algo que ellos hacían a veces, que ellos se iban a hacer una escuela dominical en algún lugar, debajo de un árbol reunían niños del barrio y hacían una escuela dominical. Entonces la escuela dominical llegó a ser evangelístico. No menospreciemos la escuela dominical en la iglesia que asistimos. Y entonces no debemos de despreciar eso, porque la escuela dominical es un tiempo, debe ser un tiempo para enseñar a los niños. No menospreciamos a la escuela dominical, y aclaramos que Iglesia Iberoamérica, desde que regresamos del encierre que nos hicieron con el COVID, regresamos con 4 cultos, 8, 10, 12 y el de inglés, que ha estado así ya por algunos años en ese horario. Sin embargo, antes teníamos 2 escuelas dominicales, 8 y 10. Ahora son 8, 10 y 12, pero el de las 8 es una escuela dominical para adultos, pero no es para niños, porque no hay clase de niños. Anunciamos que quien tiene niños que los traiga de las 10 o el de las 12. Entonces, anunciamos esto porque es necesario que los niños oigan y los adolescentes escuchen a su nivel. Y entonces en la iglesia no solamente es escuela dominical, sino que tenemos clases para niños y adolescentes de los Royal Rangers y de las misioneritas. Royal Rangers son como los Boy Scouts, pero su doctrina, su credo es evangélico, es bíblico. Y entonces ellos aprenden a cómo temer a Dios, cómo amar al prójimo, cómo vivir una vida mejor en Cristo. Entonces ellos claramente que hacen todo lo que hacen ellos de tiendas de campaña, salir afuera, hacen cosas externas, muy de varones claramente, de estar afuera. Sus retiros son campamentos en realidad. Y entonces las misioneritas, o Girls Ministries, como ahora cambió el nombre, entonces ellas es para niñas
y para adolescentes. Y ya que yo tuve hijas, 3 hijas, mis 3 hijas fueron pues misioneritas, y ellas 3 me cuentan siempre cómo el programa es, y el programa las hace a ellas desde que comienzan de niña a adolescente, tienen que leerse la Biblia, me parece que son 3 veces. Y entonces tienen que aprender doctrina, tienen que aprenderse nuestra declaración de fe de las Asambleas de Dios. Todo eso lo van aprendiendo ellas desde que son niñas y adolescentes. O se adoctrinan a esos jovencitos. Y eso es muy necesario porque los jovencitos deben de saber cómo dar una respuesta, ya que ellos se enfrentan a la cultura secular, como ya mencioné. Ahí entran los jóvenes también. Los jóvenes que ellos los traen para darles palabra de Dios, y algunos padres dicen, sí, pero los jóvenes también se ponen a jugar y eso, pero sí, claramente que son muchachos. Ellos tienen que tienen que disfrutar. La vida cristiana no es solamente sentarse nada más. Claro que tienen que haber algunos juegos para ellos porque es diferente, es un culto para adolescentes o para jóvenes adultos. Entonces ellos aprenden a su nivel y pueden hacer preguntas a su nivel. Y entonces, de hecho, a los jóvenes ahora mismo se les están dando clases que incluye la apologética. Apologética es cómo yo puedo defender mi fe. No para discutir, sino para recibir una respuesta yo. Y para si yo tengo que darle respuesta a alguien, cómo hacerlo. Son clases que damos en nuestra escuela bíblica también. La ampliamos más para darla y ayuda a los adultos a aprender a defender su fe y cómo responder a quien pregunte mejor. Entonces vemos de que en Iglesia Iberoamérica tomamos en serio capacitar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, para poder enfrentarse a un mundo que es hostil al Evangelio. Y he dicho todo esto porque hay muchos padres que caen en el egoísmo de que ellos sí se preparan para sus reuniones o para sus retiros. Y tal vez estoy hablando más en el pasado. Y entonces, cuando llegaba la hora de enviar a los jóvenes, especialmente jóvenes misioneritas, entonces no había porque para ellos era mejor los adultos ir. No le quita a los niños y a los jóvenes el que ellos vayan a pasar un tiempo a estar con el Señor. Y yo les puedo decir a ustedes que yo fui Royal Ranger un año en mi vida nada más, 14 años. Y yo les puedo decir la experiencia que tuve yo cuando fui esa noche, la primera noche, la experiencia que yo tuve. Yo no recuerdo música ni recuerdo nada de eso. No recuerdo que haya habido música. Sí recuerdo la reverencia que había aún entre los niños y los jóvenes que estábamos ahí. Y recuerdo la predicación. Yo recuerdo muchas predicaciones que escuché cuando adolescente. Y recuerdo maestros de escuela dominical cuando yo era niño, enseñanzas que me dieron. Recuerdo la predicación y recuerdo lo que pasó en la oración después del derramamiento, el quebrantamiento de Dios, el toque de Dios a mi vida y a la vida de los demás. Entonces, no debemos despreciar enviar a nuestros hijos primeramente a ellos y luego a nosotros. D.L. Moody decía que ganar a un niño para el Evangelio era ganar una persona completa. Dice, porque toda su vida se va a dedicar al Señor, aunque no siempre ese es el caso. Pero dice, ganar a un adulto es ganar a media persona. Y ganar a un anciano, decía él, era ganar aún menos porque ya estaba anciano. Pero dice, él hacía énfasis en ganar a un niño para el Evangelio, para Cristo. Y eso es algo que debemos recordar, que los jóvenes, Dios los usa para profetizar. Dios los puede usar para profetizar, para que tengan visiones, para que no solamente ellos tengan experiencia con Dios, sino que
ellos hablen en nombre de Dios. Eso es para estos días. Dios nos usa a todos, no a dos o tres nada más. Dios puede usar a cualquiera para darle una revelación, para darle un sueño, una visión. Todo en línea con la palabra de Dios, claramente. Entonces, hay algo más que quiero agregar aquí en este verso 32 del capítulo 2. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado, porque en el monte Sión en Jerusalén habrá salvación tal y como el Señor lo ha dicho. Hablando claramente del remanente de Israel, pero hablando también de algo muy importante. Este texto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, esta primera parte de este verso, es citado en Hechos por Pedro y es citado por Pablo en Romanos. Ahí en Hechos 2, quiero que leamos ahí en Hechos 2, un capítulo tan necesario para conocer. Entonces, Hechos capítulo 2. Verso 17. En el versículo 21, perdón, dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en Romanos capítulo 10, en el verso 13, dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, déjenme agregarle algo. Ya les dije ya sobre el nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh, pero cuando llegamos a Mateo en adelante, en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre de Jehová o de Yahvé. Se menciona el equivalente, que es Señor. En inglés es Lord. Entonces, la iglesia no dudó en otorgarle a Jesús el título de Señor. Señor, en el idioma griego, era usado como para divinidad, para un amo. Cuando decimos Jesús es Señor, Jesús es mi Señor, Él es mi amo. Pero Jesús es Señor o es el Señor, está hablando de su divinidad. O sea, Señor es el equivalente a Jehová, a Yahvé. Cuando decimos que Jesús es el Señor, decimos que Jesús es Jehová. Entonces el César, los Césares usaban ese término de César es Señor, para otorgarle a César divinidad. La iglesia rechazaba eso y decía: no, Jesús es el Señor. Estos textos de Hechos y de Romanos nos enseñan, aquí en Romanos 10:13, al igual que en Hechos 2, Pedro en Hechos 2 y Pablo en este capítulo 10 está hablando de Cristo, de Jesús. Cuando dice todo el que invoca el nombre del Señor, está hablando de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pedro en el capítulo 2 de Hechos está hablando de Jesús. Ha estado predicando de la resurrección de Jesucristo. Así que cuando dice todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, está hablando de Jesús. Eso es muy importante. Testigos de Jehová y otra secta le quitan a Jesús su divinidad. Testigos de Jehová dicen que Jesús en realidad es el arcángel Miguel. Y entonces creado por Dios, y luego el arcángel Miguel creó todo lo demás, y luego después de su muerte física ocupa su lugar como arcángel otra vez, violando todos los textos de la Biblia que hablan de Jesucristo como nuestro mediador, sentado a la derecha de Dios, etcétera, etcétera. Por eso ellos niegan que Jesucristo resucitó corporalmente, sino que tuvo una resurrección especial. Es negar la resurrección de Jesucristo, es negarlo todo. O sea, hay que entender que cuando decimos que Jesús es Señor,
Estamos hablando de su divinidad, que Jesucristo es Jehová, Jesucristo es Yahvé, Él es Dios. Como lo vemos claramente aquí en Joel 2. Estos son textos de mucha importancia para nosotros. Cuando llegamos a Joel 3, ya leímos el verso 1 y 2, el martes pasado hablando del juicio de las naciones. ¿Cómo los reuniré? ¿Cómo Dios los reúne para juzgarlos? Hablando claramente de la guerra de Armagedón, del día del Señor, hablando claramente de ahí en Armagedón, ahí en el valle de Josafat, Dios va a juzgar a las naciones con juicio. Dice en el versículo 14, son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor en el valle de la decisión, un valle de decidir, pero claramente que recordándonos que la decisión tiene que ser hecha antes. Hoy es el día de la decisión, o como creyente hay que entender que Dios llama a la iglesia a purificarse hoy. Dios llama al pecador a arrepentirse hoy. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día del arrepentimiento. Verso 15, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas opacarán su resplandor. Desde Sión el Señor lanzará un rugido, desde Jerusalén dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será una ciudad santa, y ningún extraño volverá a pasar por ella. Cuando llegue ese momento, los montes destilarán mosto, por las colinas fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En la casa del Señor brotará un manantial que regará el valle de Sitín. Por causa de la injuria inferida a los hijos de Judá, Egipto será destruido, y Edom quedará hecho un desierto desolado, pues en su tierra derramaron sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, lo mismo que Jerusalén por todas las generaciones. Y el Señor limpiará la sangre derramada, la cual no quedará sin castigo, y el Señor habitará en Sion. Hablando de Jehová, el Señor Jehová, hablando de la Santa Trinidad, hablando del Padre, hablando del Hijo. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Es el nombre divino que le pertenece a la Santísima Trinidad. A los tres, porque son tres personas en el ser de Dios. Un Dios, tres personas. Y entonces, ¿podemos comprender eso? Bueno, hay cosas que no comprendemos aquí en esta vida. ¿Cómo vamos a comprender a Dios del todo? Dios, sin embargo, nos ha dejado una manera razonable de comprender lo más que podamos de quién es Dios. Y sabemos que Él es trino. Fuera de ahí ya no sabemos más nada, pero lo sabremos cuando estemos con Él en el cielo. Entonces, este libro maravilloso claramente que nos habla de tres cosas. Uno es arrepentimiento. Otro es que viene el día del Señor. Viene Cristo. Primeramente viene Cristo por su iglesia. Luego viene el día del juicio. 7 años de juicio terminando en el día de Jehová, el día del Señor. Y luego se nos habla claramente 3. Está hablando de Pentecostés. Está hablando de que en el comienzo de la iglesia el Espíritu Santo vino a derramar de su Espíritu sobre la iglesia. Así la iglesia claramente que es el cuerpo de Cristo y es luz. En medio de un mundo lleno de tinieblas, tiene la unción del Espíritu Santo como iglesia, como comunidad, como cuerpo, pero como individuos. Todos nosotros somos partes de esa iglesia. Y todos nosotros, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre su iglesia. Nadie puede ser parte de la iglesia si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero todos debemos de buscar esa llenura. Señor, lléname con tu Santo Espíritu Santo. Esa llenura que Dios usa aún en los jóvenes para que profeticen y tengan visiones, y en los ancianos que tengan sueños.
O sea, Dios hablándole a su pueblo, recordándole que Él es Dios, recordando que servimos a un Dios vivo. Qué maravilloso. Qué libro tan maravilloso este libro de Joel. Qué tremendo. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Desde ya los invito al culto del jueves, 7 de la noche. Si usted no puede estar el jueves, lo invitamos para que nos vea por este medio también, las redes sociales. Y sean en YouTube o sea en Facebook. Y claramente que les voy a confesar que he grabado este estudio 2 veces hoy. La primera vez que lo grabé, la grabé sin sonido porque se me olvidó conectar el micrófono. Tuve que volver a enseñar. Pero gracias a Dios que me ha ayudado en esto. Y pedimos de que usted una vez más comparta estos estudios con otros. Déjenos su comentario. Y claramente que si usted no se ha unido a nuestra lectura, yo le invito que lo haga ahí en iglesiaiberoamerica.com. Usted puede ir ahí, registrarse y va a recibir los escritos que publicamos. Y entonces mañana mismo en la mañana vamos a publicar sobre nuestra nueva lectura que comienza mañana, miércoles. Entonces también los quiero invitar al domingo. Tenemos 4 cultos, 8, 10, 12, 2 de la tarde. Y ven a acompañarnos a la iglesia a orar con nosotros. Tenemos la cena del Señor. Es el primer día de la semana, la cena del Señor. Los invitamos a que nos acompañen. Y si usted no puede acompañarnos el domingo, pues usted puede vernos por este medio entonces. Vamos a orar, hermanos. Dios es maravilloso. Que Dios obre en cada vida. Que Dios obre en la cosecha que Él tiene para nosotros. Y claramente que viendo un reporte de la escuela dominical del 2019, el año antes, y ese reporte nos los daba la hermana Michelle García, directora de la escuela dominical, me lo da siempre al final del año, es en diciembre, al final de diciembre, o en el comienzo de enero. Sobre este reporte, unos 3 meses antes de la pandemia, la asistencia en las escuelas dominicales, que cuando aquello eran 2 escuelas dominicales, 8 y 10, incluyendo las clases de los niños, era de 363. Ese fue el averaje en todo el año. Entonces, ahora tenemos las escuelas dominicales 8, 10 y 12. Y ahora estamos en esa cantidad. Tenemos ya varias semanas estables en esa cantidad. Baja un poquito, sube un poquito más. Y estamos en esa cantidad. Y estamos confiando en el Señor, ya que la escuela dominical años atrás, el averaje era más alto, era 4.25, 8.10, 4.50. Estamos confiando en el Señor, que vamos a regresar a los 4.25, a los 4.50, a los 500, en esos 4 cultos. Entonces, el Señor nos llama a obrar, a invitar a alguien, a traer a alguien, a compartir con otros el Evangelio. Así que yo los invito, únase con nosotros y vamos a orar por la Iglesia Iberoamérica. Queremos bautizar. Si usted no se ha bautizado, hable conmigo. Queremos bautizar una buena cantidad de gente este verano. Ahora primavera y verano, con los días calientes. Si usted no es miembro de la Iglesia Iberoamérica y quiere ser miembro, hable conmigo. Y claramente que a veces hay personas que no pueden, tienen estorbos para bautizarse. Si es el caso, hable conmigo. Podemos ver cómo solucionar esos estorbos. Pero vamos a orar, hermano. Padre, bendice a tu pueblo que ha recibido tu palabra. Que tu palabra dé fruto en cada vida. Y así presentamos a los enfermos. Que tú toques cada vida. Que tú reprendas la enfermedad, Señor.
Presentamos a los que están, Señor, en convalecientes, en hospital, en casa, enfermos. Ahí en la soledad, Señor, pedimos que tú toques sus cuerpos en el nombre de Jesús, que tú reprendas la enfermedad. Pedimos por la paz de Ucrania, que tú obres en ese presidente soberbio de Putin en Rusia, Señor. Que haya paz en Ucrania. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos que tú obres en tu pueblo. Que haya, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. En medio de esta crisis económica, que tú bendigas a tu pueblo con trabajo, con abundancia. Que haya mejores trabajos, mejores sueldos para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor consuela a todos los que han perdido familiares. Y pues, vayan con Dios. Amén.